2 de abril de 1990. A media mañana, la caravana de la muerte se dirige por la antigua Ruta de la Plata hacia Sevilla. El plan está estudiado al detalle desde hace meses. El objetivo, los explosivos, los coches, la fuga. Pero un control de carretera rutinario, montado por la Guardia Civil a la altura de Santiponce, lo va a desbaratar todo y va a evitar una masacre en el centro de la ciudad cuando quedan 2 años para que se inaugure la Expo. El Renault 14 de color rojo desobedeció las órdenes de la Guardia Civil y se saltó el control, hecho este que provocó la inmediata intervención de los agentes. Cuando las guardias civiles pretendían detener al conductor, este disparó contra ellos, hiriendo al volante de aquel vehículo robado en San Sebastián iba un ciudadano francés que simulaba ser un tal Jean-Dominique Ferron. Tras esa identidad falsa se ocultaba Henri Parot Navarro, alias Unai, nada menos que el jefe operativo del Comando Estrella de ETA. Pese a acumular 39 asesinatos, estaba fuera del radar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hasta aquel día de primavera en que fue detenido a unos kilómetros de Sevilla, horas antes de lo que podría haber sido la mayor matanza en la historia de ETA. Transportaba más de 300 kilos de explosivos. Su misión era dejar ese Renault 14 en el aparcamiento subterráneo de la antigua Jefatura Superior de la Policía en Sevilla y hacerlo estallar. De haberlo conseguido, allí hubiera tirado lo que es la plaza completa del edificio, o sea, seguro, ¿eh? O sea, hubiera sido una broma lo de Zaragoza. El guardia civil, que siendo capitán lo interrogó tras su arresto, se refiere al atentado contra la Casa Cuartel en diciembre de 1987. Fue la acción más macabra cometida por Henri Parot. La explosión mató a 8 personas, 5 niñas entre ellas, e hirió a otras 90. El edificio quedó destruido por los 250 kilos de amonal, 60 menos de los que llevaba cuando fue detenido en Sevilla. El hecho de que se detuviera a Henri Parot en Sevilla y se evitara el atentado en la Jefatura Superior de Policía, que iba a producir, creemos, decenas y decenas de muertos. No solamente los de allí, sino que la onda expansiva. El edificio se encontraba en pleno centro, junto a una tienda del Corte Inglés, un colegio, la antigua sede del Parlamento andaluz, bloques de viviendas. Haber deslizado aquel coche con 310 kilos de amonal por la puerta trasera del garaje de la Jefatura Superior de Policía, entonces la Gavidia, y la dimensión de aquel atentado, pues bueno, yo creo que es mejor no pensarlo. Por sacar alguna comparación, yo creo que hubiera podido ser peor que Hipercor. En el historial sanguinario de ETA, el atentado cometido en el centro comercial Hipercor de Barcelona en 1987 fue el que se cobró más víctimas mortales, 21. 35 años después, hemos vuelto al punto kilométrico 809 de la Nacional 630, casi a la altura del monasterio de San Isidoro del Campo. Y lo hacemos con uno de los 8 guardias civiles que llevaban a cabo el control de carretera aquel 2 de abril. El operativo se había puesto en marcha sobre las 12:35 de la mañana y discurría con normalidad. Unos 15 minutos después, el vehículo de Letarra llegó a la cabeza del dispositivo, donde se encontraban José Manuel Cruces y otro compañero. Pasó como un coche más. Siguió avanzando hasta que, en el centro del control, el sargento Joaquín Infantes notó nerviosismo y le ordenó que parase. El vehículo se interceptó y se le dijo que parara aquí, concretamente en este área, porque este era el punto de verificación e identificación. ¿Qué ocurría? Que esta persona, por miedo a ser detectado, como llevaba en los asientos atrás explosivos y demás, pues intentó zafarse, como así fue el caso, y aceleró. Henri Parot asintió con la cabeza al alto, pero lejos de detenerse, aceleró de forma inesperada. Alertados, los 2 agentes que estaban en la cola del control activaron el sistema de clavos. Esa maniobra sería decisiva. Con 3 ruedas pinchadas, el Renault 14 aún trató de seguir su marcha mientras era perseguido en un Land Rover oficial por el cabo primero José Infantes y el guardia civil Adolfo López, a los que hirió con sus disparos a la desesperada, a uno en el brazo y a otro en la espalda. Descargados los 16 cartuchos de su pistola, colocó el arma encima del coche y levantó los brazos sin decir nada, antes de que lo tumbaran sobre el asfalto para reducirlo. En un principio pensamos que se trataba de un delincuente común que se dio a la fuga, porque el vehículo seguramente era robado. Después, ya cuando vimos las detonaciones, llegamos inclusive a pensar que podía tratarse de algún componente del grapo.
Ni un delincuente común ni un miembro de los grupos de resistencia antifascista 1 de octubre. Era una pieza clave para ETA desde 1978, año en que la dirección de la banda lo captó. Tenía entonces 20 años, acababa de terminar los estudios, y al no tener trabajo, la banda le puso un sueldo de 800 francos al mes. Su bautismo de sangre tuvo lugar el 2 de noviembre de 1978, cuando mató a tiros al constructor de Irún, José Legasa Ubiría. Le siguieron otras 38 víctimas mortales. En su historial asesino figura también el nombre de Conrada Muñoz Herrera. Le arrebató la vida el 11 de agosto de 1989 en la localidad granadina donde pasaba las vacaciones, Montillana, al estallarle una carta bomba que iba dirigida a su hijo, un funcionario de prisiones destinado en Las Palmas de Gran Canaria. Fue la única víctima mortal de Henri Parot en Andalucía. Casi 36 años después de perder a su esposa, Dionisio Bolívar sigue sin entender por qué ETA puso en el blanco a su familia y les destrozó la vida. No hay ninguna explicación, porque precisamente estando este niño en Murcia, fuimos a verlo, estuvo también en Ibiza y le decía, yo estaba preocupado, ¿no? Porque claro, hemos estado siempre muy juntos, muy unidos, y no hemos salido, y cuando salió, pues yo le decía, pero niños, tengan mucho cuidado. Dice, no, si es una gente normal, si no es una gente que... Él no tenía roce tampoco con ellos. La Audiencia Nacional condenó a Henri Parot a casi 99 años de prisión por este atentado, en el que resultaron heridas 2 personas. Sumaba así una pena más en su largo historial judicial. Los juicios se celebraron bien, y todo eso, pero era terrible porque así que los veía allí. Henri Parot no quiso declarar. Así que los veías allí con esa cara y riéndose y mofándose de uno porque era terrible. 3 meses después de acabar con la vida de Conrada Muñoz, asesinaría en Madrid al teniente coronel del Ejército de Tierra, José Martínez Moreno. Fue su última víctima mortal. El 2 de abril de 1990 sintió el frío de las esposas cuando se dirigía a Sevilla con un arsenal oculto en bolsas negras de plástico. Henri Parot formaba parte de lo que podemos denominar el arma secreta de ETA. Era el jefe del denominado Comando Argala, o Comando Itinerante, una célula integrada solo por ciudadanos franceses. Cruzaban los Pirineos para ejecutar en España los atentados que les ordenaba la dirección de la banda, y después volvían al país vecino, donde llevaban una vida aparentemente normal. Era la joya de la corona de la banda terrorista. La detención del cabecilla permitió descubrir y desarticular uno de los comandos hasta entonces más desconocidos y sanguinarios de ETA. Durante su declaración, Henri Parot delató a los otros 2 integrantes del grupo, Jacques Snall y Frédéric Arambur, alias Chistor. Estos fueron arrestados ese mismo día en Francia, a donde lograron volver tras sortear el control de carretera en Santiponce y dejar abandonado un vehículo con explosivos junto a la factoría de construcciones aeronáuticas en Sevilla. Henri Parot había sido trasladado en helicóptero desde Sevilla a Madrid. Uno de los ocupantes era el guardia civil Teodoro Leo Menor, que actuó como secretario de las diligencias policiales y plasmó años después el atestado en el libro 4 días con un terrorista. Aún recuerda cómo los gamos de la dehesa manchega corrían asustados al paso del aparato. La sensación que teníamos en el helicóptero era de impotencia, ¿no? De impotencia porque nos encontramos ante una alimaña, ¿no? No era un ser humano el que llegamos ahí. La toma de declaración empezó a la 1 de la tarde del 4 de abril y terminó a las 5:15 de la mañana del día 7. Descontado el tiempo para el descanso y la comida, duró 27 horas y 16 minutos. Durante ese tiempo, el etarra hizo gala de una frialdad y una memoria sorprendentes. Relataba con una cantidad de detalles cada uno de los crímenes que había cometido, no dudaba en absoluto, no se contradecía y siempre con el máximo detalle, pero sin mostrar ningún arrepentimiento en absoluto. Emocionalmente se le veía frío, absolutamente frío. El guardia civil que lo interrogó cree tener la explicación de por qué se incriminó.
Al ser narcisista, él tenía que relatar todo de cara a mantener su estatus dentro de la banda terrorista. Hasta ese momento estaba a la sombra, porque todos los méritos se los estaba llevando Rousseau Los Estiega. Entonces él tuvo la oportunidad de decir, he sido yo, y además mantener mi estatus dentro de lo que es la banda terrorista. Y le dio igual comunicar al resto del comando lo que habían hecho. La orden era colocar un coche bomba en la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, y se la había dado Francisco Mújica Garmendia, más conocido por el sobrenombre de Paquito. Si la organización era capaz de meter un vehículo cargado de explosivos en una comisaría, demostraría que podría hacer cualquier acción durante la Expo 92. Así presionarían al gobierno de Felipe González para que se sentaran nuevamente a negociar después de que un año antes se hubiera dado por roto el diálogo en las conversaciones de Argel. ¿Qué era el mensaje que ellos querían dar a la opinión pública mundial? Pues que España no era un país seguro y que Sevilla en concreto, donde se iba a celebrar la Expo, en la que iban a venir millones de personas y donde iban a estar puestos los ojos del mundo, no solamente en esto, sino también en Barcelona con motivo de los Juegos Olímpicos, pues no eran sitios muy seguros y tal. Éramos un objetivo prioritario, importante para ETA, porque ETA tenía que llamar la atención, aprovechar aquellas circunstancias de eventos internacionales tan importantes para España como caja de resonancia. Los dos guardias civiles presentes en la declaración no tenían duda de que la Exposición Universal de 1992 no se hubiera celebrado si Henri Parot no hubiera sido detenido. Ya en otras ocasiones Europa siempre ha puesto pegas de cara a cuando se ha celebrado algo importante en España de la seguridad. En este caso, un atentado de ese calibre y además la siguiente que querían hacer era en Barcelona, ellos estaban muy subidos. Ellos lo que querían era cargarse la Expo de Sevilla y las Olimpiadas de Barcelona y forzar al gobierno de España no a que le concediera ya definitivamente la independencia. Quiero decir, aquello hubiese supuesto para España un desprestigio total y absoluto. Este arresto marcó un punto de inflexión en la lucha contra ETA. No solo evitó una masacre, la desarticulación del comando integrado por 3 ciudadanos franceses impulsó la colaboración de la policía y justicia galas con España. Fruto de ese trabajo conjunto, el 29 de marzo de 1992 fue detenida en la localidad francesa de Bidart la dirección colegiada de la banda, formada por Chelis, Paquito y Fiti. Ese golpe fue el inicio del declive de la organización, que a finales de 2011 anunció el cese definitivo de su actividad armada y en mayo de 2018 escenificó su disolución. El fin de ETA lo ha vivido Henri Parot desde la cárcel. Le quedan unos años para liquidar la última condena de 11 años por pertenencia a banda armada, impuesta a raíz de que se interviniera una carta que había enviado a la cúpula de la organización en Francia en junio de 2001. Esa misiva llevó a la justicia a sentenciar que el recluso había restablecido la vinculación con la organización terrorista, a la que le pedía atentar contra edificios enteros vitales para el Estado. En la carta incluyó también un croquis de la prisión en la que estaba en ese momento, la de Córdoba, para que la banda estudiara la posibilidad de sacarlo en helicóptero. No solo pasará a los anales como el preso de ETA que más tiempo habrá permanecido en prisión, también figurará como el recluso que puso apellido a una doctrina en la que el Supremo estableció un nuevo criterio de aplicación de los beneficios penitenciarios en la reducción de los años de condena. Le viene a decir, bueno, aquí no hay una ruptura en la integración, pero sí que es verdad que los beneficios penitenciarios tienen que descontarse de manera sucesiva a cada una de las condenas, precisamente para evitar que valga lo mismo matar a una persona, que la condena es 20 años, que matar a 39, que al final te la acumulan a un límite máximo de 29, ¿no? Esa doctrina Parot, que como digo se establece por el Tribunal Supremo en el año 2006, se empezó a aplicar de manera sistemática pues, a todos los delincuentes que eran reincidentes, a todos aquellos que tenían más de una condena. La doctrina Parot se aplicó a 93 miembros de ETA condenados y a 37 delincuentes comunes como narcotraficantes, violadores y asesinos. Fue derogada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en octubre de 2013 al estimar el recurso de la etarra Inés del Río. Decenas de reclusos vieron adelantada su excarcelación. A día de hoy la fecha que tenemos para que Henri Parot liquide su condena es
10 de julio de 2029. Lo que pasa que estas fechas, sobre todo en aquellos casos de etarras condenados por el Código Penal del 73, pues es verdad que son provisionales porque se pueden ir computando alguna de las redenciones que estaban previstas en ese Código Penal. A sus 67 años, el etarra cumple en una cárcel vasca los últimos años de condena. En España tuvimos una lucha contra el terror muy importante y eso yo creo que tenemos que seguir contándolo, pero no como el abuelo Cebolleta, no, sino como una necesidad de sacar conclusiones y poner en valor lo que se consiguió con el esfuerzo de tantos. Se sigue recordando y enseñando a la juventud. ¿Para qué? Para que no se vuelva a repetir. Teodoro Leo Menor tiene claro qué le preguntaría a Parot si volviera a tenerlo enfrente como hace 35 años. Pues yo le diría a este señor, después de asesinar a 5 niñas en el cuartel de Zaragoza y llegar a su casa en el sur de Francia, cuando abrazó a su niño, ¿qué pensó usted? ¿Que todos los niños se merecen eso?